Qué importante es eso, porque al final de cuentas, creo que donde mueren muchas estrategias de comunidades verdaderas es cuando empiezas a hablar de, oye, pero tenemos que considerar los sentimientos de las personas o tenemos que entender cuál es la transformación que quiere vivir la gente. Creo que nos ha tocado a todos tener esa marca que nos gusta, que amamos, que defendemos, que de verdad se vuelve parte de tu vida, sin que esto sea un comercial, pero que se vuelve de verdad algo que tú defiendes sobre todas las cosas sin que nadie te lo haya dicho. Es este proceso donde la humanización, digamos, de nuestras relaciones, a mi parecer, nos hace sentir ya muy lejano a la celebridad, al influencer. Ya no conecto emocionalmente con esta figura que me parece bien inalcanzable. Tal vez Claro. no me veo como esa persona o no tengo el carisma o no manejo el coche que maneja esta persona, no sé. O sea, ¿Cuántas personas empiezan a defenderte como marca sin que tú se los pidas? Y yo creo que no nos podemos equivocar cuando hablas de emociones y de conexión humana. el futuro se ve como un lugar donde los siguientes productos de una marca ya son co-creados. O sea, encuentras a gente que no solamente usa tus productos, sino que cree en el propósito de los valores y que está dispuesto, está tan emocionalmente invertido en el éxito de la marca que te dice, oye, ¿por qué no intentas esto? Te da esta retroalimentación gratuita y generosa, donde lo que quiere es verte triunfar. Este cambio que estamos haciendo va a llevarnos de estar en un momento en donde hay tanto ruido alrededor de nosotros, tantas sensaciones, tanto ruido, a poder hacer conexiones verdaderas en conversación. Jen, bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme, por poder seguir hablando de temas de comunidad que iniciaron como influencer marketing. Puede ser, ¿no? Hemos tenido esta conversación muchas veces, pero feliz de estar aquí. Gracias, Jen. La verdad es que eres una gran advocate, ¿no? Tú entiendes muy bien, mejor que la mayoría de la gente que yo conozco, cómo y por qué se están moviendo las cosas hacia donde se están moviendo. Y me encantaría que aprovechemos este tiempo que tenemos juntos para poder profundizar y poder hablar tal vez de cosas que han funcionado bien durante muchos años, pero que hoy, como todo, está cambiando y está transformándose en algo que, pues eso, creo que tú y yo compartimos una visión de hacia dónde va esto y me encantaría que aprovechemos este tiempo para profundizar en eso. Y no solamente eso, sino creo que un punto de inicio muy interesante es que tú y yo nos conocimos en una comunidad. Eso es bien importante. Eso me encanta. Y entonces no solamente es algo de lo que trabajamos y de lo que hacemos, sino que también lo vivimos en carne propia. Entonces no solamente podemos compartir ese conocimiento, sino que también lo vivimos desde otro lugar. Qué importante es eso, porque al final de cuentas, creo que donde mueren muchas estrategias de comunidades verdaderas es cuando empiezas a hablar de, oye, pero tenemos que considerar los sentimientos de las personas o tenemos que entender cuál es la transformación que quiere vivir la gente. Y ahí es donde muchos ejecutivos de marcas y todos dicen, no, pero a ver, espérate, ¿esto cómo se come? ¿No? Claro. Y creo que sí es algo que se tiene que experimentar hasta cierto punto, aunque también creo que nos tenemos que aventar. Entonces, a ver, si quieres un poquito, vamos a entrarle aquí. ¿Cómo es en tu visión en el mundo y en esta trayectoria tan importante que tienes tú en temas de marketing? ¿Dónde encaja la comunidad hoy? ¿Cuál es este lugar que empieza a adquirir la comunidad? Y si quieres también estaría muy padre que nos platiques qué es comunidad para ti, pero ¿qué es comunidad y luego cómo encaja la comunidad en el esquema de marketing hoy en el mundo? Me gustaría iniciar contando qué es lo que hago, ¿no? Hoy fundé junto con mi socia María una agencia de comunicación, relaciones públicas y experiencias de marca. Y ha sido algo que me he dedicado por muchos años, creo que más de 15, 20 años he estado en el tema de relaciones públicas, en donde
esta parte de comunidades siempre ha estado presente, pero con diferentes nombres, ¿no? O sea, cómo de pronto pertenecemos a un grupo que te vende algo, que haces alguna actividad, que te lleva de un lugar a otro, ¿no? Pero ha sido una evolución y eso lo he podido ver en mi carrera, cómo también estas comunidades, o estos grupos de personas, no quiero todavía llegar al tema de comunidad como tal, pero estos grupos de personas están liderados por alguien, ¿no? Hace algunos años era esta parte de la celebridad. Esa celebridad que te decía que utilizar X o Y marca era lo correcto o lo bueno o lo que te iba a hacer feliz, ¿no? O sea, no simplemente esta parte como de consumo, pero también estaba ahí involucrado de alguna manera la emoción. Empezó con esta parte de celebridades, como te digo. Después empezó con otro tipo de influenciadores que te decían, sé parte de esto, o compra esto, o vive esta experiencia, ¿no? Vive esta experiencia porque yo ya la viví. Y porque yo ya la viví con mi grupo de amigos y entonces ahora te lo contagio, te invito a que tú también lo vivas, ¿no? Pero últimamente estos grupos sí tienen a esa persona que tiene o un conocimiento o un expertise o un algo que es lo que te hace ser parte de ese grupo, ¿no? Y entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué es para mí comunidad? Es esa conexión y es ese grupo de personas que tienen una conexión de algún tema o de algún tipo de conversación, pero que van hacia o sea, que están en movimiento hacia algún lugar, ¿no? O que quieren llegar hacia algún lugar, o que quieren formar algo, o que quieren transformar algo, incluso, ¿no? Entonces, por ahí es como lo veo. Y dime algo, o sea, si podemos hablar un poquito más personalmente, ¿cómo ha sido tu experiencia en alguna comunidad? Puede ser en la que nos conocimos o en otra, pero quizá ese tema de cómo en conjunto logramos algo. ¿Qué has logrado tú o cómo ha sido para ti vivir una experiencia de comunidad? De inicio, no es tan claro que formas parte de una comunidad. Okay. A lo mejor es claro porque estás en un grupo de WhatsApp o porque estás en un grupo de, no sé, ahora creo que lo más fácil es un grupo de WhatsApp. Te sientes que ya eres parte solamente porque tu teléfono está ahí, ¿no? Eso no significa que si eres activo hablando, que si te van a invitar, que si no te van a invitar, porque mucha gente en esos grupos son simplemente observadores, ¿no? Correcto. Por otro lado, no necesariamente, o en mi experiencia, te das cuenta que eres parte de una comunidad desde el inicio. O sea, no es como activamente, quiero ser parte de, ¿no? O sea, tienes un objetivo individual de querer, por ejemplo, hablando de la comunidad en la que nos conocemos, que es una comunidad de deportistas, de gente que cuidamos nuestra salud y nuestro performance hacia la extensión de más años de vida, ¿no? Finalmente lo hacemos de inicio por un objetivo individual, pero después te das cuenta que formas parte de algo más grande porque compartes con los demás con los que estás sentado los mismos objetivos, ¿no? Entonces, no necesariamente el inicio de una comunidad es claro y una vez que ya estás involucrado en ella es cuando ves los verdaderos frutos o los verdaderos resultados, ¿no? Claro. Esto me parece muy interesante de pensar porque yo creo que las personas cruzamos la frontera de una comunidad a veces por una razón muy táctica. Queremos aprender a hacer algo, queremos correr un maratón, queremos aprender a hacer una lasaña. Y es esa razón táctica la que nos lleva a cruzar la frontera y por primera vez meternos a la comunidad. Pero son las comunidades las que realmente nos ayudan a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, la que nos ayudan no solamente con estos objetivos tal vez más tácticos o más del día a día, sino que nos ayudan a sentirnos tal vez que somos mejor personas, que somos mejores papás, o sentirnos más cómodos viéndonos al espejo, ¿no? Las que realmente capturan este sentimiento de pertenencia, las que logran generar este sentimiento de pertenencia.
Y entonces ahí creo que es difícil luego imaginar cómo una marca puede lograr hacer esto. Porque quizá en temas personales, ¿no? Y en temas Claro. tal vez... Y además me ha tocado a mí acercarme a comunidades donde, ¿no? Por clientes y demás, que se tratan temas de duelo y temas de adicciones y temas muy duros donde naturalmente la fuerza de la comunidad ¿no? se genera y se ve. Pero, ¿cómo ves tú el proceso de una marca generando este tipo de espacios, generando este tipo de sentimientos y de acompañamiento para que juntos logren las personas alcanzar algo que quieren lograr? Creo que nos ha tocado a todos tener esa marca que nos gusta, que amamos, que defendemos, que de verdad se vuelve parte de tu vida, sin que esto sea un comercial, pero que se vuelve de verdad algo que tú defiendes sobre todas las cosas sin que nadie te lo haya dicho, ¿no? Pero eso hoy las marcas no lo están viendo todavía. Están viendo solamente la parte en donde te necesito poner el producto o servicio enfrente de ti para que lo conozcas. Y esto se está haciendo a través de estos líderes, ¿no? Que en otras palabras los podemos conocer como influencers, creadores de contenido, celebridades, ¿no? En donde te ponen de frente algo que puede parecer muy, muy sexy para tu vida. Muy, quiero tenerlo, quiero ser parte, quiero conocer este servicio, quiero comprar este producto, ¿no? Pero hoy sí pienso que hay algo más que hace falta para que entonces a esa persona que ya tocaste con ese comercial, con ese posteo en redes sociales, con ese contenido, para que entonces realmente se enamore de tu producto y se quede ahí. Porque lo que hoy tenemos es mucha comunicación de muchísimas cosas. Creo que no nos damos ni cuenta cuántas veces, o más bien, cuántos comerciales, cuántos impactos recibimos en el día de tantas cosas tan diferentes. Uno, porque pues ya tu algoritmo te estudia tanto y sabe que te gusta, que entonces pues se te hace natural ver temas que son relacionados a ti. Sin embargo, pues son puros contenidos y puros comerciales de marcas que están queriendo atrapar tu atención. Pero creo que de lo que estamos hablando es qué pasa después, ¿no? Por esto que también nos gusta y compartimos y la naturaleza, pienso en esto como en una analogía en donde todos estos creadores de contenido o influencers hoy son como una chispa, ¿no? Como una chispa que inicia un fuego, pero ¿qué pasa con la fogata? Que me parece que esa es la comunidad. Ahí cuando te sientas alrededor de la fogata, si eres esa persona que entonces va a defender el producto, a defender el servicio, a decir, sé parte de esto también, ¿no? Pero es porque ya entendiste cómo va a ser un cambio en tu vida. Y no necesariamente un cambio, porque no todo es transformacional. Creo que también hay productos que se vuelven parte de tu día a día, de tu cotidianidad y que de verdad los quieres defender porque lo usas y sabes los beneficios, pero es haberlo entendido cómo te da ese diferencial en lo que haces todos los días. Me encanta la fogata, me fascina. ¿Cómo ves esto tú en el tiempo? O sea, si nos paramos dentro de 10 años, ¿qué pasó con las relaciones que tenemos nosotros como personas con las marcas y con los productos que utilizamos cotidianamente? Pensando en esto, en este paradigma que estás tú claramente estableciendo como algo distinto a como hoy entendemos el mundo del marketing. Pues ha sido realmente como un torbellino, porque tú hoy puedes consumir la marca A, pero mañana la marca B, pero pasado la marca C, y realmente no tienes una... ¿cómo se dice esta palabra? Como este attachment a esa marca o ese servicio que de verdad puede ser súper cambiante, ¿no? Ahora, esto, como yo lo veo y cómo debería de ser, es que hoy las marcas y quien está poniendo su dinero en esta visibilidad hacia allá afuera para crear nuevos consumidores, etcétera,
es que tiene que pensar en los cimientos. Porque hoy estamos pensando en como si rentáramos una casa, que entonces cuando la dejas de pagar, pues entonces ya no tienes dónde vivir, ¿no? Que esto me refiero un poco como cuando tú tienes este intercambio comercial con estos líderes o estos creadores de contenido, influencers, ¿no? En donde, pues en el momento en el que termina esa relación comercial con las marcas, pues es como si de verdad tú dejaras de pagar la renta de tu casa y tienes que desalojarlo. Sí. ¿Qué pasa si pensamos en la construcción de los cimientos, en donde no necesariamente es gente ultra reconocida, pero sí es gente que tiene muchas conexiones con otros similares a él o a ella, ¿no? Entonces ahí sí cambiaría, porque entonces ahí sí te convenzo que mi producto es el que va a hacer para ti una diferencia. Claro. Y estoy convencida que eso va a hacer que te quedes. Claro. Y que además no solamente que te quedes, sino que traigas a más gente. Y entonces esto se empieza a hacer como un poco como paying it forward, ¿no? En donde tú me convenciste a mí, pero entonces yo después volteo y convenzo al de al lado. Porque no solamente es por el consumismo, sino también es por lo que pueda dejarte alrededor. Y esto, nuevamente, no tiene que ser algo ultra transformacional y que siempre tengamos que hablar de un propósito, etcétera, pero pienso que hoy todas las marcas sí tienen algo más allá y creo que pues ese es la base del marketing, ¿no? O sea, ese propósito de marca, ese que no solamente es el producto como producto, sino todo lo que te da alrededor de consumir o tener ese producto en ti. Entonces es lo que hoy se tiene que humanizar de alguna manera. Que creo que naturalmente, o sea, a mí me parece que esto es como un ciclo donde son los consumidores los primeros que están cambiando. Y las marcas tienen que seguir, tenemos que seguir. Y es este proceso donde la humanización, digamos, de nuestras relaciones, a mi parecer, nos hace sentir ya muy lejano a la celebridad, al influencer. Ya no conecto emocionalmente con esta figura que me parece medio inalcanzable. Tal vez claro. no me veo como esa persona o no tengo el carisma o no manejo el coche que maneja esta persona, no sé. O sea, entonces me cuesta mucho trabajo tal vez identificarme con esta persona. Y entonces creo que es un movimiento que se está dando como parte de la era de la inteligencia artificial incluso, ¿no? Hemos hablado del tema Human First, ¿no? Donde estamos regresando mucho a nuestra humanidad por todo lo desconectados que nos sentimos, por todos estos impactos y estos algoritmos que están de alguna forma guiando nuestra atención todo el día. Pero entonces, yo creo, creando conexiones emocionales que las marcas entonces se pueden posicionar en un lugar distinto de nuestra psique, saliendo del lugar tan transaccional y más bien regresando o más bien entrando a un lugar más emocional. En este futuro, ¿qué tienen que cuidar las marcas? O sea, ¿cómo pueden entonces las marcas de alguna forma incluso medir o cómo pueden evaluar primero cómo establecer una estrategia que vaya por este lado y luego medir el éxito y saber si están construyendo estas relaciones y estas conexiones quizá con la gente más duraderas que de donde venimos antes, ¿no? Más transaccionales. Yo creo que como todo tiene que ser una evolución y un paso a paso. Okay. Porque si hoy las marcas voltearan de pronto a decir, entonces solamente vamos a hacer conexiones humanas o solo nos vamos a voltear a esto, perderían como de pronto desaparecen, ¿no? O sea, de pronto... de tanto verlas en campañas, en comerciales, etcétera, una marca que de pronto deje de hacerlo sería incluso, para algunos, ni siquiera te darías cuenta, ¿no? Pero para otros sí sería como, oye, hace mucho que no escucho de esto, ¿no? Entonces creo que como todo es un proceso. Y esto que también hemos empezado a evaluar y que hemos incluso presentado a algunas marcas en el sentido de cómo hacemos una combinación de las dos cosas. Porque si tú tienes un plan como los que venimos haciendo hace años ya, en donde se consolida este rol del creador de contenido, del influencer marketing, etcétera, pero combinado con un visor en el que tú te puedas dar cuenta quién de ese
grupo de personas puede iniciar la comunidad para esa marca, me parece que es la transformación que hoy las marcas que se suban a esa ola pueden tener mucho éxito en los siguientes años. Es algo que no va a ser rápido. Ahorita todos los cambios son muy abruptos, muy rápidos, las nuevas tecnologías, etcétera. Pero esto, al hablar de conexiones humanas, toma tiempo. Toma tiempo la conversación, toma tiempo el sentarte a que yo te platique de un producto, ¿no? Toma tiempo al que yo te convenza, al que tú lo pruebes, al que regreses conmigo, al que tengamos una conversación de si me gustó o esto no, o probé esto y se lo di a probar también a otro amigo. O sea, esta parte va a ser algo que tome tiempo. Sin embargo, en el momento en el que se haya logrado esa conexión, entonces es que empieza una pequeña comunidad de esa marca que va a ser indestructible. Claro, claro. ¿Y cómo ves el tamaño de estas comunidades? O sea, en términos de... Luego, creo yo que el negocio de... o sea, más el influencer marketing es un juego mucho de números, ¿no? Y es muy evidente, pues eso, desde los followers, los likes, las impresiones, ¿no? Y hay ciertas métricas que hoy están muy bien establecidas, donde más es mejor, típicamente. Claro. ¿No? ¿Cómo ves tú el juego de números o esto en términos de las comunidades? ¿Tú crees que más es mejor cuando hablamos de comunidades de una marca? No necesariamente. Más es mejor porque de alguna manera tienes que seguir estando presente para una marca específicamente. O sea, tienes que seguir teniendo esta visibilidad de nuevos usuarios que te conozcan, no necesariamente por la comunidad, pero por lo que tú estás diciendo allá afuera. Entonces, de alguna manera, eso sigue siendo importante y sigue siendo relevante, pero a estas métricas normales o tradicionales hay que sumarles las métricas de comunidad. ¿Cuántas personas empiezan a defenderte como marca sin que tú se los pidas? ¿Cuántos en ese sentido, no tendría hoy la respuesta en cuál sería esa métrica que te pudiera dar el éxito que tu comunidad está funcionando o no. Porque si lo mides contra ventas, pues va a ser muy difícil porque pues no sabes de dónde viene esa venta más que de lo que puedes medir y volvemos al más es mejor, ¿no? Pero en algún momento del futuro, yo creo que no muy lejano, vamos a poder crear incluso nosotros las métricas para poder definir que una marca está siendo exitosa a través de su comunidad. Eso me parece lo más interesante. Y sí creo que es un juego de largo plazo, pero a mi parecer, y dime, me encantaría que tú me dijeras tu opinión, creo que las señales están muy claras de que si no se toma esta iniciativa hoy, ¿no? Vamos a arrepentirnos en el futuro si no creamos estos cimientos de la casa. Y sobre todo, si no vemos más allá de la venta del trimestre y lo que va a pasar en el siguiente Buen Fin, ¿no? O sea, un poquito nos va a alcanzar la ola, ¿no? Y más que yo veo que empieza a haber grandes marcas que le están poniendo ya mucha atención a este rollo. Claro. ¿No? Y entonces... un día, hoy más bien, parece como que nadie está hablando de esto, no se está viendo en ningún lado, y un día va a parecer que todas las marcas lo empezaron a hacer, ¿no? ¿Tú, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo ves esto con respecto a el timing o el momento para lanzar una iniciativa de comunidad, dado que toma tiempo, claro, dado que todavía parece ser algo muy nuevo y muy, ¿no? O sea, pareciera que no hay necesidad inmediata de estarlo haciendo. ¿Cómo ves tú esto? Hay que hacerlo en paralelo. Porque en el momento en el que lo hagamos paralelo, cuando la ola nos llegue, vamos a poder tener la estrategia sólida de abajo hacia arriba, que va a ser la comunidad, y de arriba hacia abajo, que va a ser la publicidad, ¿no? Entonces, me parece que las marcas que puedan entenderlo hoy desde ese lugar, sobre todo porque ya la mayoría tiene muy establecido cuál es el propósito de marca. Y que no necesariamente vendes un producto por el producto en sí, sino vendes todo lo que hay alrededor de ese producto. Y entonces todo eso que hay alrededor de ese producto
es lo que te va a sostener tu comunidad a lo largo del tiempo. Y entonces cuando sigas avanzando y nos alcance la ola y empiece otro tipo de comunicación que hoy no sabemos cómo va a ser, porque además va a cambiar muy rápido, ¿no? Ya, o sea, en estos últimos meses y último año hemos visto cómo de pronto hablábamos de la inteligencia artificial hace un año y cómo hoy me parece que todos la utilizamos, ¿no? O sea, de pronto de pasar es solo una conversación a ser algo de uso cotidiano, ya, para todos y transgeneracional incluso, ¿no? Entonces, esto nos va a regresar a que, en mi opinión, muy personal, vamos a hacer una brecha en donde los que estén completamente conectados de manera digital, que hayan olvidado las relaciones humanas, con los que de pronto tuvieron ese pequeño freno de mano en donde voltear a ver a la persona que está al lado se volvió más importante. Y eso es entonces donde tenemos que aprovechar esa ola para las marcas, en donde toda esta gente que está volteándose a ver como personas, entonces ¿en dónde puede caber tu marca ahí para que entonces sea ese estandarte de decir, esta marca forma parte de nosotros, ¿no? Me encanta esa visión, me encanta esa visión porque además es bien interesante voltear hacia atrás y darnos cuenta lo mucho que han cambiado las cosas. Y yo siento que a veces las personas somos buenos para voltear hacia atrás y darnos cuenta de los grandes saltos que se han dado, pero somos malos para estimar lo mucho que pueden cambiar las cosas hacia adelante. Claro. Y entonces escuchamos luego estas cosas que suenan medio nuevas y medio así y decimos, no, o nos esperamos a ver que ya alguien más lo haya hecho y normalmente tendemos a ser más cuidadosos y no saltar, no ser los primeros que nos subamos a un tren. Pero hay un beneficio, yo creo, de ser de la gente que sea valiente y bien, como dices, con prudencia, en paralelo, sin entonces ya me salgo yo de la publicidad y me meto full a esto. O sea, sin duda, creo que nadie sabemos cómo se va a ver exactamente este mix entre lo que se construye de abajo hacia arriba y lo que se construye de arriba hacia abajo. ¿Qué tanto al final de cuentas las marcas van a depender o van a ver beneficios de una o de la otra estrategia? Pero lo que sí sabemos es que hay mucho potencial en verlo de estas formas y de las dos formas. Y entonces es interesante eso, es interesante decir, oye, pues eso es un buen momento hoy para pensar en hacerlo, aunque se sienta todavía como un terreno desconocido. Sí, como un terreno desconocido. Y yo creo que no nos podemos equivocar cuando hablas de emociones y de conexión humana, ¿no? O sea, hay una parte en donde si tú quieres empujar un producto, empujar a una venta, lo puedes poner de una manera tan inspiradora que seguramente alguien va a venir a comprarlo. Pero si realmente lo colocas desde un lugar de conexión, yo creo que no hay un error ahí. Y entonces las marcas no podrían equivocarse en apostar por esta nueva forma de integración de su propósito como marca y como producto, como servicio, para un grupo de personas que de verdad lo necesita, ¿no? Entonces, creo que ahí es un tema más bien de confiar que sí estamos regresando a voltearnos a ver. Nos perdimos mucho tiempo en la pantalla, nos perdimos mucho tiempo en crear, y creo que fue más que perdernos, creo que nos tocó un momento en donde lo tuvimos que hacer y nos tuvimos que adaptar a eso, ¿no? Claro. Y mucho de lo que hicimos y mucha de esa adaptación hoy nos hizo tener un salto inmenso en cosas que no imaginábamos hace 5 años. Claro. Pero también nos ha puesto en un lugar en donde volver a tener una conversación, incluso pedir el quitar el celular, el desconectarte un momento para volver a conectar. Entonces yo creo que ahí las marcas no tienen un riesgo de hacerlo. Simplemente necesitan esta persona adentro de la organización que apueste por eso. Totalmente.
Cuéntanos si tienes algún ejemplo, algo que tú hayas visto allá afuera, que nos ayude quizá a imaginarnos una estrategia de comunidad ya aplicada para alguna marca o alguna iniciativa que a ti te inspire o que creas que puede ser replicable. Pues bueno, yo que he trabajado con muchos grupos, ¿no? Y creo que siempre les llamábamos comunidades, pero hoy, después de esta plática y después de verdad también de haber aprendido más del tema, no le podemos llamar per se comunidades, pero estos grupos que representaban a una marca por tener diferentes características, los he visto los últimos años para N cantidad de marcas, ¿no? Específicamente marcas que tienen que ver con deporte, patrocinios en deporte, ¿no? Por ejemplo, o sea, marcas que tienen patrocinios en el fútbol. Entonces, el hecho de llevar al grupo junto al estadio, al palco, a ver un partido, pues siempre se vivía desde un lugar como con mucha emoción, pero al final también como con un poco de tienes que hacerlo. Porque de alguna manera o te estoy pagando o te estoy dando un intercambio de mi producto para que entonces tú vengas conmigo a X experiencias, ¿no? Lo que a mí me gustaría que pasara o por lo que estamos trabajando para que esto pase es nuevamente tener esa capacidad de poder identificar quién de esas personas hoy en este intercambio comercial realmente conecta con la marca. Conecta con los valores de la marca, para que entonces a partir de esa persona podamos empezar a crear microcomunidades y que entonces esas microcomunidades tengan sus propias comunidades, pero que todos tengan esa misma sensación de que esta marca o producto o servicio les está dando algo, les está regresando algo también, y no solamente eso, creo que les está dando esta valoración de quién eres, porque también, pues nosotros, nuestra definición también es de lo que nos rodea, de quién nos rodeamos, primero que nada, y también de qué nos rodeamos, ¿no? Entonces, eso también nos va a definir de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría ver? ¿Cómo me gustaría que esto funcionara? Es poder ser ese cambio en donde podamos tener la capacidad de ver quién puede entonces ser ese líder de comunidad y entonces formar una verdadera comunidad para las marcas. Qué cañón, porque es muy poderoso cómo lo escribes porque viene desde la persona, ¿no? Y regresamos entonces a la humanidad y regresamos a estos, sin necesariamente hablar de celebridades o de estos liderazgos fuertes. No, estamos hablando de alguien que coincide con los valores de la marca, o sea, con la profundidad que puede de alguna forma liderar entonces un movimiento alrededor de estos valores. Correcto. Y yo creo que eso también tiene que ver en dónde y el ecosistema que tú pongas para estas personas, ¿no? O sea, experiencias de marca, incluso prueba de producto, o sea, porque muchas veces te queda solamente en ese conocimiento en un primer grado, ¿no? Pero todo lo que hay detrás, toda la investigación de los productos, todo lo que hay en cuanto a la creación de las marcas, también se vuelve muy interesante poder involucrar a ese grupo de personas y entonces de ahí habrá alguien que conecte naturalmente, ¿no? Yo creo que es poderosísimo porque, a ver, de alguna forma para mí el futuro se ve como un lugar donde los siguientes productos de una marca ya son co-creados. O sea, claro. Encuentras a gente que no solamente usa tus productos, sino que cree en el propósito de los valores y que está tan emocionalmente invertido en el éxito de la marca que te dice, oye, ¿por qué no intentas esto? Te da esta retroalimentación gratuita y generosa, donde lo que quiere es verte triunfar, porque el éxito de la marca es también su éxito personal. Por supuesto. Y es una simbiosis donde yo a veces me han dicho idealista, ¿no? O sea, pero yo creo que sí existen modelos de negocio y estrategias donde podamos ganar y ganar todos los que estamos involucrados en este rollo. Y a mí me parece que algo como lo que describes es una situación donde gana la marca, ganan los consumidores y gana el ecosistema general, ¿no? Entonces, me encanta esa visión, me encanta esa forma de verlo. Esperemos que en un año podamos hablar
exactamente de ese proyecto, ¿no? Y de esos resultados que vimos y de esa, en tu newsletter, lo vamos a hacer porque creo que tenemos algo frente a nosotros que nos va a poder resolver muchas de esas incógnitas o muchas de esas preguntas que hoy son simplemente hipótesis. Totalmente, totalmente. Creo que estamos en un lugar muy anticipados, ¿no? También es muy emocionante estar en este lugar porque hay mucho que crear y hay mucho que estamos encontrando. Gente que tiene esta forma de pensar ¿no? Y estamos creando quizá la misma industria están haciendo, ¿no? Aquí frente a nuestros ojos. Pero con esta visión de largo plazo. Y en la visión de largo plazo, pues vamos a aprender muchísimo y vamos a haber ganado, yo creo, mucho conocimiento y vamos a haber empujado la conversación a un lugar donde le genere mucho valor a mucha gente. Y creo que también ahí hoy vemos esta hipersegmentación desde el algoritmo, ¿no? O sea, hoy tus redes sociales, las mías, o sea, es completamente personalizado al grado que no te das cuenta todo lo que estás viendo. Y creo que si eso lo llevamos a un tema de comunidad y de personas, hoy también esas microcomunidades en donde este líder o esta misma comunidad no requiere tener esas grandes audiencias para entonces tener impacto en su primer círculo cercano, ¿no? Entonces, si lo pones en comparación en ese sentido, o sea, toda esta hipersegmentación, hoy también lo podemos hacer estas comunidades hipersegmentadas también, pero a través de las personas. Claro. Y que vas a tener un impacto fuertísimo o mucho más alto a que si tienes grandes audiencias. Por supuesto. Y que se vuelven localmente relevantes, porque Correcto. Es el entorno inmediato de la persona el que está influenciado por esta persona. Exacto. Jen, me encanta, creo que hay un montón de cosas más que podemos platicar, pero por tiempo vamos a ir cerrando. Me gustaría nada más preguntarte antes de cerrar si tienes tú alguna pregunta, algo más que te gustaría compartir con nosotros hoy. Pues pienso que este cambio que estamos haciendo va a llevarnos de estar en un momento en donde hay tanto ruido alrededor de nosotros, tantas sensaciones, tanto ruido, a poder hacer conexiones verdaderas en conversación, ¿no? Entonces, me parece que ver y nombrar correctamente a una comunidad es el lugar en donde tienen que voltear a ver las marcas hoy para tener verdadero impacto. Y no solamente tener esta visión de ser una marca más grande o más conocida, pero entonces las marcas que logren hacer esto y que logren regresar a esa parte de conexión van a subsistir en el tiempo, porque también cuántas hemos visto que hoy hay un nuevo producto, un nuevo servicio, tal, pero mañana ya no existe, mañana ya cerraron, ¿no? Pero ¿cuáles son las que de verdad quedan en el tiempo? Pues las que adoptas como tuyas, ¿no? Entonces, ¿cómo regresamos y cómo ayudamos también, ¿no? O sea, nosotros que dentro de este modelo de negocio que tenemos como agencias, o sea, ¿cómo les damos las herramientas también a los grandes corporativos para voltear a ver esto? Creo que dentro de una empresa es difícil poderlo empezar por ellos mismos, pero voltear a ver que hay herramientas para poder hacerlo. Entonces es que ahí estamos para entonces guiar ese camino. A ver, me encanta esta visión y además tú con tu experiencia y todo lo que has visto y de marcas que van y vienen y las que perduran en el tiempo, me parece que es valiosísimo esto que dices y es algo a lo que hay que ponerle atención. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, Jen. En las redes sociales de Euforia, mi agencia, Euforia MX. Mis redes sociales, la verdad, no las alimento mucho, pero próximamente sí. Y en nuestra página web, www.euforia.mx. Buenísimo. Jen, te quiero agradecer muchísimo porque además de que somos amigos y que nos encontramos en esta comunidad, es increíble poder estar construyendo estas cosas que son novedosas contigo, ¿no? Me inspiras muchísimo, creo que eres una gran persona y de verdad te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para poder platicar con la gente y conmigo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, es mutuo. Gracias.